Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? 21:01. Es un programa que va en directo, que empezamos en este momento y lamentablemente tenemos que hablar del tema del día. Se apagó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Lo apagó una jueza, Julieta McIntosh, una jueza que representaba un apellido ilustre en el Departamento Judicial de San Isidro, como lo es el recuerdo de Juan McIntosh, un juez que además era de esos hombres que a uno le gustaba ir a ver, aunque sea para escucharlo, para conocerlo, para saber lo que pasa atrás de el hombre del juzgado. Bueno, la hija lo tiró. Hoy capaz que nos vamos a acordar más adelante de Julieta y no de Juan. Y eso es feísimo. Y también es feísimo que todos tengan que revivir, pero fundamentalmente las hijas, los parientes de Diego Armando Maradona, este sufrimiento. Y mientras pasaba esto, el gordo, que yo le puedo calificar de insensible, de desfachatado, de inmoral, de estúpido, publicaba esto en las redes sociales. Dan, con esto no se juega. En estos momentos, en el momento donde la familia más dolor tenía, te haces cargo de una opinión de la última mujer que tuvo oficial Diego Armando Maradona, como lo es Oliva, para decir que Maradona podía ser mileísta. Y encima poner esto, innecesario. A ver, ¿se dan cuenta que no tienen límites? Si no tienen límite para esto, no tienen límite para nada más. Pero la gente está dispuesta a votar estas cosas. Yo ya empiezo a hacer campaña por el control a este gobierno, que puede llegar a ser tan autoritario como lo de los Kirchner. Me molesta eso, porque muchos teníamos fe en que iba a ser diferente. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo andás vos? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Qué estás viendo? No tomes lo que yo digo, libérate de lo que yo digo. No estaba presente cuando hablaste recién, así que no sé de qué hablabas. Yo primero hago una lectura distinta de la elección de capitán. Dale, vamos. Yo creo que el 50% de la gente no fue a votar. Y de los que fueron a votar, el 40% no votó ni por el candidato de Cristina ni por el candidato de Milei. Claro. Siempre se habla de los tercios, pero cuando llega la elección siempre hay medios, porque la elección se polariza. Esta elección no se polarizó. ¿Le interesaba a alguien? No, bueno, no se polarizó. Sí, a los políticos que participaban le interesaba y no lograron, con su discurso, con su figura, con su mensaje, no lograron atraer al 50% que ni fue a votar, y después los dos más votados solamente consiguieron el 60%. O sea, un mundo de un 40% que no votó a los dos. O sea, creo que eso no es una buena noticia para el gobierno. ¿Por qué? Si la lectura de los opinólogos es ganó el gobierno. El gobierno le ganó a Macri, que era su batalla. Desde ahí ganó. Pero siendo gobierno, en una ciudad que es muy afable al votante de derecha, digamos de centro derecha, sacó 30 puntos. No sacó 45, 50, ¿está bien? Entonces, bueno, yo creo que es un dato. Por lo menos es una lucecita amarilla. El 50% de la gente no quiso ir a votar políticos y del 50% que votó, el 40% no votó ni el candidato de Milei ni el candidato de Cristina.
Teresa García, Sí, compañera, los otros días me decía, colega. del Senado de la provincia de Buenos Aires, me decía que en el 2001 fue a votar el 74-75% de la población, pero el 25% fue a poner una feta de salame, de bondiola, o votar en blanco o impugnar. De mortadela. De mortadela. Ahora ni siquiera se tuvo ganas de ir a poner un voto en blanco, directamente no fue. ¿Por qué se da que desde el 2001 hasta esta parte sigamos teniendo bronca para el sistema? Bueno, está claro que la política no le ha resuelto, los políticos, no la política, pobre. Los políticos no le han resuelto los problemas a la gente, o la gente siente que no le han resuelto ninguno de ellos, ni siquiera en un poco, en una parte, y eso hace que tenga pocas ganas de ir a votar, digamos. ¿Por qué vas a ir a votar? Siendo además, voy a decir otra cosa más, si vos mirabas todas las encuestas... Te invité para eso. Si vos mirabas todas las encuestas los últimos 30, 45 días, las encuestas decían que ganaba Santoro, que casi seguro ganaba Santoro, ¿no? Sí, sí. O sea que, siendo que el que ganaba era el kirchnerismo, el 50% de la gente igual no fue a votar. Es decir, a pesar de tener ese cuco... Sí. Ojo, ¿eh? Porque no es que la gente no fue a votar porque ya sabía que ganaba el candidato Milei. No. La gente no fue a votar, y eso que el candidato que todo el mundo decía que ganaba era Santoro. Con el diario del lunes, porque esto fue un diario del lunes, lo que ya tienen ustedes en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo vas a hacer para ir a pedirle el voto a la gente que vos ya sabés que en anteriores elecciones no fue, que ya percibís que en esta tampoco va a querer ir? Bueno, yo creo que la elección de la provincia tiene algunas cosas diferentes. La primera es una elección por sección electoral, o sea, son elecciones más cortas, más chiquitas. Territorialmente. Territorialmente. Después tiene una boleta antes, que es la boleta de los intendentes, que claramente los que se van a preocupar porque la gente vaya a votar son los intendentes. O sea, ahí va a haber una atracción. Y bueno, y si vos me preguntás qué haría, yo pondría a la cabeza de esas boletas a intendentes prestigiosos de cada una de las regiones de la provincia de Buenos Aires. ¿En cuál de las dos boletas? ¿En la de candidatos a senadores o diputados provinciales? En la de legisladores provinciales. Es decir, ¿no pondrías los dos, aunque sea de testimonial en una de ellas? Testimonial está mal. Ok. Yo lo pondría, por ejemplo, en la segunda pondría un Pasaglia. En la primera, ¿qué pondría? Y podría ser Zamora. ¿Vos no querés repetir? No, yo no. ¿De verdad te retirás? Nosotros en San Miguel tenemos un sistema por el cual los cargos legislativos no tienen renovación. Para el que los usa vuelva al territorio a caminar, otra vez a laburar, a mostrarse y a merecérselo después para adelante, digamos. Para que no sea un lugar lejano de la gente, sino que tenga que volver a estar cerca de la gente. ¿Vos ves factible todavía? Que la alfombra roja dure 4 años nada más. Si volvés al distrito, el pobre Jaime va todos los días, mira para el costado. No. Jaime ¿Cómo es esa relación? Muy buena. Muy buena. ¿De verdad que sos el director técnico de la familia? No, yo no. ¿De qué familia? De la familia de la Torre Méndez. No, los Méndez son los Méndez y los de la Torre son los de la pero Torre. cuando practican fútbol vos sos el director técnico. No, los Méndez son la mayoría de los campeonatos de la familia la ganaron los Méndez, que son todos buenos jugadores. Y los de la Torre venimos ganando los últimos años. Nos costó mucho ganarla la primera vez, pero los últimos 3 ganamos, de los últimos 4 ganamos 3. Ah, bueno. Sí. ¿De verdad crees que se puede construir una tercera vía o una cuarta vía? Hay 40 puntos de gente que no votaron ni al kirchnerismo ni a Milei. 40 puntos. Es un dato. ¿Y qué le decís a esa gente? Porque esa gente está frustrada. Mostrarle administraciones locales que se hicieron cargo de los problemas. Porque al final del día, ¿quién se hace cargo de los problemas de la gente? Los intendentes.
El otro día vino Carvap al Senado y a la Cámara de Diputados a hablar de los problemas de las tasas y qué sé yo. Y bueno, tenés todo razón. Ahora dejemos una cosa. Cuando vos tenés un problema, ¿dónde vas a resolverlo? ¿Al gobierno nacional, al gobierno provincial o al municipal? Al municipal. Productor agrario. Al municipal, perfecto. Cuando vos al final del mes mirás cuántos impuestos pagaste, ¿a quién le pagás más? ¿A la nación, a la provincia? No, a la nación el 90%, el 75%, el 20% a la provincia, el 5% a los municipios. Pero se quejan de los que ponen los municipios. Pero se quejan de lo que ponen los municipios y sin embargo son los que más problemas le resuelven y a los que menos impuestos les pagan. Entonces, señores, hay que... ¿Quiénes son los intendentes que solucionaron o le pusieron un foco al tema de la seguridad con valentía y empezaron a solucionar el tema? Bueno, esos tienen que ser los candidatos que tienen que encabezar las boletas. ¿Quiénes se preocupan de cobrar las tasas necesarias y no más? ¿Quiénes son los que mejor servicio prestan en el sistema de salud? Ustedes conocen el hospital de Trenquelauquen, por ejemplo, para decir uno. El sistema de seguridad de Britos en Chivilcoy. La administración impresionante de los Pasaglia en San Nicolás. Bueno, ahí tenemos modelos de gestión local. Esos son los que pueden ir a pedir el voto el 7 de septiembre. ¿De qué se va a discutir el 7 de septiembre? Ese es uno de los temas. Toda elección se define por dos variables. Una es de qué se habla en la elección, todavía no sabemos. Esperemos que se hable más de los temas... Pregunto a vos, ¿de qué crees que se va a hablar? Esperemos que se hable de los temas provinciales. El tema de la seguridad es un tema. El tema del estado de las escuelas y de los hospitales es otro tema. El estado de las rutas son temas. Eso es una posibilidad. Yo creo que seguro en las 4 secciones del interior, en las 5 secciones del interior, se va a hablar de esos temas. Va a costar mucho más en la primera y en la tercera y en La Plata. Y la segunda variable que decide una elección es cuál es la oferta. ¿Está bien? Porque yo puedo pensar que Joaquín es malo, pero si la otra opción es mucho peor que Joaquín, termino votando a Joaquín a pesar de que yo... Ahora, si tengo un abanico de 10 opciones, ya es distinto, ya es más difícil. Pero eso no sucedió en Ciudad de Buenos Aires. Sí, como que no, 40% no votó ninguno de los dos candidatos. 40% no votó, no fue a votar. No, casi el 50% no fue a votar, es 46, y el 40% de los que votaron no fue a votar ni por el candidato de Milei ni por el candidato del kirchnerismo envuelto en otro ropaje. Sí. No, el candidato kirchnerista. Vos hablaste del tema de la seguridad, vos hablaste del tema de las rutas, vos hablaste del tema de la salud, vos hablaste del tema de la educación. Y yo acá tengo una contradicción, porque a veces creo que lo que dice Kicillof, alguito de razón tiene con respecto a que el gobierno nacional cobra un montón de impuestos que después no vuelcan a la provincia de Buenos Aires. Él es el que más conoce el tema. ¿Quién? Kicillof. Claro, porque fue ministro. Cuando era ministro de Economía, ahorcó a la provincia de Buenos Aires, que era Scioli el gobernador. ¿Se acuerdan que no le giraba ni la plata de la coparticipación? ¿Se acuerdan o no? Sí. Scioli hubo el aguinaldo de un año, lo tuvo que pagar en 4 cuotas porque no tenía la plata. O sea, el que más sabe el daño que se le puede hacer de la nación a la provincia de Buenos Aires es de Kicillof, porque él cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo. Así que ahora a llorar a la iglesia. ¿Está bien? Si se discutiría de seguridad, ¿qué propondrías? Lo que hicimos en San Miguel, ya lo hicimos. 2,14 homicidios cada 100.000 habitantes. 5 puntos abajo del promedio del conurbano. 7 puntos abajo del promedio de la provincia. Números europeos. ¿Y qué sería ese sistema? No, bueno, ¿cómo lo aplicarías? Porque el sistema no es... no es lineal. No es lineal ni aplicable. Sí, es aplicable y es lineal. Lo que pasa es que no es explicable en 5 minutos. Yo no te puedo decir. Yo te digo, nosotros construimos un sistema... Que no es solamente el ojos en alerta. No, ojos en alerta es la frutilla. Es un sistema preparado para romper el monopolio de la información que tiene la policía. Ese sistema
hace que la política y la justicia sean los responsables de la inseguridad, no la policía. ¿Bancás que haya un servicio social que no va a reemplazar al servicio militar, pero que pueda ir a buscar a los adolescentes y no tan adolescentes? En principio yo creo que ahí tenemos un problema que se ha agravado. No voy a decir que se agravó porque no existe el servicio militar, porque eso es improbable, es incomprobable. Pero sí creo que hay el 50%, sé que el 50% de la población no termina el colegio y que hay que ver cómo se ayuda a esa gente. ¿Campo de Mayo está en condiciones de albergarlos? Sí, pero, existe el sistema de soldados voluntarios desde hace muchos años, digamos, ¿no? De 18 a 28 años. Ese sistema existe. La pregunta es si lo que quieren hacer es eso y si lo que quieren hacer es dentro del ejército o en otros lugares. ¿Te llamaron para preguntar? No. ¿Por qué no los llaman a los que saben? No, yo no, de todo no sé. No, está bien, pero vivís ahí. Sé de dos cosas. ¿De qué? De rugby y de política de la provincia de Buenos Aires. ¿La política de la provincia de Buenos Aires se va a nacionalizar cuando se elijan los candidatos provinciales? En el conurbano hay más posibilidades, en el interior hay menos posibilidades. Vos hablaste de la ciudad de Buenos Aires y también los datos que arrojaron en la ciudad de Buenos Aires es que Milei creció a expensas del PRO y no mantuvo y mermó su cantidad de votos en los lugares donde había sido sorpresa en el 2021 y 2022. Cambió el perfil del voto. Milei se cambió el perfil del voto en Capital. ¿Cómo vota el conurbano? Más parecido al sur. Tiene un problema Milei. ¿Cómo vota la zona norte del conurbano? Y como votó Palermo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, los que ganan en Palermo, Recoleta, Belgrano, Devoto y Retiro. Puerto Madero. Sí, Retiro, Puerto Madero. ¿Son los que ganan en el resto del país o normalmente los que ganaron en esos lugares pierden en el resto del país? Habitualmente pierden. Bueno, eso para mí es una alarma que el gobierno todavía no la ha visto. Vos siempre alertás sobre la juntada de dirigentes. Claramente. Ahora es factible que vuelva a suceder. El gobierno tiene un problema grande que es que puede ser mirado desde el pueblo medio como Juntos por el Cambio 2. ¿Y no crees que puede ser? No, mirá vos qué bien que hicieron porque se juntaron Eso es una cosa de... Mía. 50 personas que viven en Recoleta. No es lo que le pasa a la gente. La gente, -1, más -1, ¿cómo da? -2. Un político es -1, el otro político es -1. Si lo sumás, da -2, no da +1. El gobierno se vino a enfrentar, fue como una cosa disruptiva, como la nueva política. Y ahora va a empezar a sumar políticos viejos. Se desperfila. ¿Te jode no ser oficialista? No. ¿Te molesta? No. ¿Me ves molesto? No. Pero yo quiero que le vaya bien al gobierno. Yo no soy un crítico del gobierno. Ahora estamos leyendo resultados electorales. Y yo digo, el gobierno se equivoca, estamos viendo técnicas electorales. Puedo decir, yo quiero que al gobierno le vaya bien. ¿Está bien? Ahora déjame que te diga una cosa también. A Trump y a Bolsonaro no los reeligieron. Vos en el 2021, me acuerdo como si fuera hoy, me agarraste con un papelito y me empezaste a marcar los motivos por los cuales iba a dar un resultado electoral que yo en ese momento todavía no veía. Y vos pusiste el énfasis en el encierro y también en la cuestión educativa. Del encierro salimos, pero de la cuestión educativa todavía no salimos. No. Entonces... Bueno, a ver. Voy a decir una cosa inconveniente. Me van a pegar. Por favor. Me van a pegar. Claramente nosotros venimos
de un nivel de inseguridad y hoy vivimos otro, mucho más grave, más jorobado, porque además con la inseguridad está la vida en juego, la propiedad privada, la salud de la gente. Ahora, si uno mira los números de inseguridad, son más graves que los de hace 10 años, pero cuando vos los comparás con el resto de Latinoamérica o los comparás con Rosario Santa Fe, los números del conurbano no son tan malos. Sin embargo, es el tema. Y yo le quiero decir a la gente que el gran tema de la provincia de Buenos Aires es el desastre de la educación. La educación pública en la provincia de Buenos Aires es una estafa. Estafa. Los chicos aprenden mal a leer, mal a sumar, mal a restar y tarde. Hace muchos años entró un veneno al sistema de educación pública que se llama la psicogénesis, que es un sistema pedagógico siniestro por el cual nuestros chicos no aprenden y se los estafa y les hace creer a la gente. Esto estalló en la pandemia cuando las madres tuvieron que hacerse cargo de la educación y se dan cuenta que sus hijos no sabían nada. Entonces, si vos me preguntás a mí, la inseguridad es un problema, la educación es mucho más grave. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es un problema? Porque los que padecen la inseguridad es la sociedad en forma transversal. Entonces, los sectores medios y medios altos lo padecen en la inseguridad, mucho. Y entonces tienen voz. La moto de alta gama que es atacada en la Panamericana. Y tienen voz. ¿Está bien? Tienen voz. La estafa de la educación en la provincia de Buenos Aires, la estafa de la educación en la provincia de Buenos Aires, la padecen los sectores más pobres, más humildes, que no tienen voz. Por eso la educación, el estado de la educación pública no es un tema, cuando debería ser el tema. Mucho más importante y más grave que la seguridad, pero mucho más importante. Porque estamos estafando al 50% de la población. En estos días se han repartido unos cuadernos, la semana que viene te los voy a acercar para que los muestres, que son de una inmoralidad terrible. Los paga la provincia, salen carísimos y hay solamente cuestiones ideológicas. Bueno, ahora tenemos el paca-paca liberal. Bueno, solamente cuestiones ideológicas. La última, ¿crees en las reelecciones? Dale. Yo no creo que sea un tema moral el tema de las reelecciones. No es un tema moral, no es un tema de bien o mal. Baviera, que es el estado más rico de Alemania, Baviera, como los impuestos en Alemania se cobran de abajo hacia arriba. Baviera le gira plata, participa a la nación con lo que le sobra de cosas. O sea, Baviera sostiene a Alemania, Alemania sostiene a Europa. Los intendentes en Baviera tienen 40 años de intendente. O sea que no es un problema de reelección. Los representantes y los senadores en Estados Unidos duran 40 años. Los legisladores nacionales, ¿cuántos años duran? También. Indefinidamente. Muchos de los que se llenan la boca diciendo que es un horror el tema de las reelecciones, no han presentado un solo proyecto a nivel nacional para eliminar las reelecciones de los diputados nacionales y los senadores nacionales. ¿Por qué no limitan sus reelecciones y están pensando en lo que hacen los otros? Están mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo creo que la República tiene que tener límites y el poder tiene que tener límites. De hecho, en eso consiste, es el corazón de la República. O sea, reelecciones indefinidas no, más de 2 periodos sí. ¿Cuántos serían? 3 periodos. Depende del poder. A mayor poder, menos reelección. La Constitución Nacional anterior, la que era buena y a la que hay que volver, si se dicen republicanos y liberales tendrían que volver a la anterior y tirar esta al diablo, yo se los propongo. Todo lo que todo lo que se hizo en la reforma del 94 fue malo. Todo, el 90%. Lo lamento por Eduardo Menem, que fue un gran constitucionalista. Y tenía que, en determinadas circunstancias, tomar determinadas decisiones. A mayor poder, menos reelecciones. Aquella constitución tenía... ¿El presidente cuántas reelecciones tenía?
Ninguna. Ninguna, porque tenía mucho 6 poder. años. Mucho poder. Un gobernador, una reelección. Un intendente, 3 reelecciones. Un diputado, todas las que quiera. ¿Por qué? Porque ¿cuántos diputados nacionales hay? 276 o 257. 257. Bueno, ¿qué poder tiene un diputado? Nada. Es la 250 parte de un lugar. Cero, nada de poder. ¿Por qué no puede ser reelegido? La seguimos en la próxima, porque va a ser el debate. ¿De qué? Es un debate eso es un debate de la Recoleta. Yo te voy a decir una cosa. Los mismos que dicen hoy, desde la Recoleta, no a las reelecciones, son los mismos que le dijeron a la Argentina que la comida no la tenían que repartir más los intendentes y la que tenían que repartir esas organizaciones intermedias que después terminaron siendo las organizaciones sociales. O sea, el monstruo de Pérsico, Grabois... No lo hizo Néstor y no lo hizo Duhalde. No, fue en el 2001. Bueno, en el 2001, no, en el 2001, desde Capital se decía que la comida no la tenían que repartir más los intendentes, que con Duhalde la repartían los intendentes, porque eso le había costado la cabeza de la Rúa. Nada que ver. Y que la tenían que repartir las organizaciones sociales. Ahí terminamos. Que hagan política en Quintana y Parera. Y que dejen la provincia de Buenos Aires para que los bonaerenses hagamos política en la provincia de Buenos Aires. Por eso está bien el desdoblamiento. Por supuesto que está bien. Es la mejor noticia. Yo tengo un proyecto de ley pidiendo que sea obligatorio el desdoblamiento. No para una elección, para siempre. Joaquín, gracias. No, de nada. No te pregunto por San Lorenzo porque... Ojalá que gane Platense el domingo. El equipo de Platense se fue aplaudido del bajo gasómetro. Exactamente, de Núñez no. Un instante, continuamos con Sentido Común. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Cuando compras una docena de empanadas, casi la mitad